Si ustedes van y preguntan cuánto dura la clase, les dicen 50 minutos. Con eso quedó perfectamente definido, ¿sí? Que son la magnitud 50 y sus unidades, ¿no? En lo que se están midiendo. Si van y preguntan cuánto cuesta el kilo de jitomate, pues les van a decir 10 pesos y quedó perfectamente definido. Pero si yo les pónganse de pie y desplácense 10 metros, ¿qué van a hacer? Preguntar hacia qué dirección. Ajá. Pues sí, van a decir, ¿y para dónde? ¿Sí? No basta nada más saber 10 metros, o sea, ya se imaginan que van a estar relativamente cerca del punto de partida, pero pues tienen un sinfín de direcciones hacia las cuales moverse, entonces ahí hace falta definir en qué dirección, ¿sí? Y en qué sentido, porque puede ser que yo vaya de aquí de la silla hacia la otra habitación, o puede ser que venga de la otra habitación hacia esta silla, ¿no? Y sería la misma trayectoria, nada más un sentido de ida o de vuelta. Entonces, básicamente, esas serían las diferencias, ¿no? Entre las cantidades escalares y vectoriales, ¿sí? Cantidades vectoriales, decíamos, puede ser el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, ¿sí? Todas esas cantidades necesitan dirección y sentido para que estén bien definidas. Ahora bien, para nosotros representar gráficamente a un vector, pues lo hacemos a través de un segmento de flecha, ¿no? Un segmento de flecha como este. ¿Sí? Porque este segmento cumple con las características que ustedes me comentaban hace un momento. Esta flecha tiene lo que es magnitud, dirección y sentido. ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta que para nombrar a un vector, normalmente lo vamos a hacer con letras mayúsculas. ¿Sí? Por ejemplo, este lo estoy llamando el vector A. Y para indicar que es un vector, lo vamos a hacer colocándole una flecha sobre el nombre del vector. Entonces, esa A mayúscula con su flechita me está diciendo vector A. Así es como se leería, vector A. ¿Sí? Entonces, les decía, las tres características de magnitud, dirección y sentido están en esa parte gráfica. La magnitud, pues tiene que ver con el tamaño, ¿sí? El tamaño de ese vector. Me lo podré indicar así. Aquí, ¿sí? Ese tamaño sería la magnitud. ¿Sí? Y la forma de indicarlo va a ser de esta manera. Esta es la magnitud del vector A. En los libros van a notar que en algunas ocasiones se maneja esta notación y en otras manejan las letras negritas. ¿Sí? Si ustedes tienen así A o una A así escrita en negritas, entonces me está indicando que es vector. Para la magnitud podemos utilizar las barras de valor absoluto, o bien nada más utilizar una A mayúscula sin su flechita, que me indicaría que es la magnitud del vector A. Nada más que aquí habría un detalle, que nosotros pues no escribimos normalmente en negritas, nosotros escribimos parejo. Entonces de ahí que yo les sugiero que manejemos esta notación de aquí, ¿sí? Colocar una flecha sobre el vector y colocar las dos líneas a los lados del vector para indicar vector o magnitud, ¿sí? Así no hay problema. Pero en los libros, si ustedes ven que está escrita con negritas, significa vector, y si no tiene las negritas, pues es la magnitud de ese vector. Las letras minúsculas normalmente se utilizan igual que en álgebra para indicar constantes, ¿sí? Escalares. Entonces aquí ya definimos
una de las características, lo que es magnitud. ¿Qué sería la dirección? ¿Cómo podré yo indicar la dirección de un vector? ¿Con los grados? Con los grados. Es decir, los grados, nosotros hacemos referencia a algún punto, ¿no? Hacia un eje, el eje X positivo, hacia la horizontal, hacia la vertical. Entonces, efectivamente, la dirección sería el ángulo, ¿sí? Hacia dónde se está dirigiendo el vector. Y entonces el sentido. Con los ejes. Con los ejes. Puede ser positivo y negativo. Positivo y negativo. Geométricamente, ¿qué me indicaría eso de positivo o negativo? O sea, ¿cuál sería este vector que estamos aquí dibujando y llamando A? Tiene ya una magnitud, una dirección, que si lo manejamos con un ángulo hacia la horizontal, pues podríamos decir como de unos 40 grados tal vez. Y el sentido, Serían las flechas, ¿no? la punta de la flecha me lo indica, en este caso está yendo como hacia la derecha, y bien podría estar yendo hacia la izquierda, serán los dos sentidos, como dice su compañero, positivo y negativo. En los vectores también es importante, así como aquí lo estamos llamando A. Estaría yendo hacia el eje 1, ¿no? Al plano 1, y eso sería positivo, positivo. Como yendo hacia el plano 1. Sí, o sea, en el Al cuadrante 1 más bien se refería, ¿no? Ajá. Aunque, bueno, ese tendría componentes positivo y positivo en X y en Y, si está en el cuadrante 1 y si está apuntando como hacia derecha y hacia arriba, ¿no? Pero en sí, el sentido me lo está dando esa punta de flecha, porque en el mismo cuadrante 1 podría tener un sentido hacia la izquierda y hacia abajo, o sea, el sentido puesto, por ejemplo, así, ¿sí? Y tendría la misma dirección, nada más cambiaría el sentido. ¿Estamos de acuerdo? Así como aquí tenemos este vector que estamos llamando A, otra forma de nombrar a los vectores es en términos del punto inicial y el punto final. Por ejemplo, en este caso, el vector, estoy diciendo que parte del punto O, a veces le llaman el origen, punto inicial, y llega hacia el punto P, que este sería aquí nuestro punto final. ¿Sí? Entonces, en términos del punto inicial y punto final, yo puedo definir a un vector, y entonces yo podría decir que mi vector A es lo mismo que mi vector que estoy llamando, perdón, lo llamé O a P. ¿Sí? Si yo manejo, no sé por qué le puse estas líneas, así nada más, OP. Cuando ustedes ven el nombre de un vector con dos letras, entonces significa que la primera es el punto inicial y la segunda es el punto final. ¿Sí? Eso ya me está definiendo por sí mismo cuál es el sentido, ¿no? Y la dirección del vector. Entonces, para que vayamos entendiendo estas notaciones. Si solo tiene una letra, pues es el nombre del vector. Cuando vemos dos, será que nos está indicando cuál es el punto inicial y el punto final. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. ¿Vieron algo de las operaciones con los vectores? Si los vectores me están ahí representando cantidades, pues yo puedo hacer operaciones con ellos, ¿sí? Vamos a ver que hay varias operaciones similares a las que hemos manejado en álgebra con los números. No sé si ya llevaron álgebra lineal, que también en las matrices hay algunas operaciones. La primera de ellas sería suma de vectores. Entonces, la suma es una operación que está definida para los vectores, en donde
si yo tengo dos vectores, ¿sí? Si yo digo, tengo el vector A y el vector B, entonces la suma es A más B. De aquí es importante indicar que la suma de vectores se debe de llevar a cabo entre vectores. No puedo sumar un vector con una escalar. Y lo que voy a obtener también es un nuevo vector. En este caso lo estoy llamando A más B. Lo puedo llamar C, que sea la suma de esos dos. Pero la suma vectorial entonces debe ser entre dos vectores y me va a generar otro vector, ¿sí? Geométricamente, quizá la suma de vectores la han hecho desde la prepa, ¿no? Por allá cuando veían fuerzas en física y hacían sumas de vectores. ¿Se acuerdan cómo la llevaban a cabo, la suma de vectores? Teníamos que descomponer El- los vectores a sus componentes. Ok, utilizaban componentes. Eso implicaría ya que estamos hablando de un plano cartesiano. Si lo hacían de forma gráfica, ¿cómo hacían una suma Sí. de dos vectores? Punta cola. Y si no me equivoco, ¿Cómo, perdón? y si ya no me acuerdo cómo sacar componentes. Se suma, donde termina un vector, empieza el otro. Ok, Y la entonces teníamos... resultante es de donde salió el primer vector a la punta del último vector. Ok, entonces ahí tenemos uno de los métodos. Si yo tengo así dos vectores A y B, uno de los métodos es colocarlos uno a continuación del otro, como dice su compañero. Aquí lo vamos a hacer. Significaría que yo puedo tomar este vector A, que estaría así, y el vector B colocarlo a continuación del otro. ¿Sí? Entonces, aquí se está generando no es propiedad como tal, pero es una característica que tienen los vectores. Un vector yo lo puedo trasladar de un lugar a otro. O sea, ahí mis vectores A y B originales no estaban juntos. Y para yo hacer la suma, sí los tengo que colocar uno a continuación del otro. Mientras yo mantenga la magnitud, dirección y sentido iguales, el vector no se está alterando. Y entonces nos va a quedar que la suma es el vector que se obtiene del punto inicial del primer vector al punto final del segundo vector, ¿sí? Este sería el vector A más B. ¿Cómo se llamaba este método? ¿Se acuerdan? Gráfico. El método gráfico. Tenían dos O métodos del gráficos. polígono, no. Ese era el método del polígono. El método del polígono es un método gráfico para sumar vectores. ¿Cuál era el que tenían gráfico para sumar? El paralelogramo. El paralelogramo. ¿Qué hacían en el método del paralelogramo? Las dos fuerzas salían del origen, respectivamente, y ya después nada más se unían para formar un paralelogramo. Ok. Entonces, en el método del paralelogramo, ustedes tendrían así este vector, el que lo hice diferente del original, estaba así. Y el otro vector que parte del mismo punto inicial, o sea, ambos partían del mismo punto inicial. Algo por el estilo. ¿Sí? Este sería mi vector A. Este sería mi vector B.
Entonces, otra vez, estamos moviendo los vectores que coincidan los puntos iniciales, ¿sí? Modificando su magnitud, o sea, su tamaño, inclinación, todo permanece igual. Entonces, lo que teníamos que hacer era formar un paralelogramo. ¿Y qué es un paralelogramo? ¿Saben qué era un paralelogramo? Es una figura Es así como un que rombo, tiene como un romboide, ¿no? como un romboide. O sea, es una figura que tiene dos lados paralelos y otros dos paralelos, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos así este paralelo al vector A y una línea paralela que pase por el punto final de A. Algo así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la suma era aquella que nos quedaba del punto inicial donde están coincidentes los dos primeros vectores a la donde se juntan, donde se cruza el paralelogramo, es decir, la diagonal principal. Sería algo como esto. Este sería mi vector suma A más B. ¿Sí? Si nosotros observamos en ambos métodos, pues ese vector suma es el mismo, ¿no? Son nada más dos métodos diferentes, pero estamos sumando los mismos vectores. La ventaja de estos métodos, pues es que necesitan ustedes un marco de referencia para ubicarlos, operarlos. Sin embargo, pues son métodos gráficos, entonces estamos sujetos a las limitaciones de nuestros instrumentos de dibujo, ¿no? Y de medición para ellos. El método del paralelogramo, pues les deja sumar muchos vectores, todos juntos, ¿no? Nada más los van colocando uno a continuación del otro. Y en el del paralelogramo, pues sí tienen que estar sumando uno a uno, ¿no? Suman dos, le suman un cuarto a lo que van obteniendo. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, maestro. Vamos a ver otra operación. Un momento, por favor. Sí. No, ya me morí. Todo es culpa de Julián. Tengo hambre. Simón, Sí,
¿Hay alguien ahí? Sí. ¿Dónde? Aquí. Aquí. El profe sí está conectado, pero no sé qué pasa. Como que no suena ya. Bueno, creo que ya se acabó la clase. De No. tarea, de Ya tarea cállate, van a güey, ya investigar cállate, ya producto cállate. punto, producto cruz, suma, resta de vectores y ejercicios resueltos. Digo, porque en el examen no creo que se las perdone.
no lo podemos escuchar. Es que recibió la llamada en su teléfono, por eso sale así. Pues ya a comer, ¿no? Sí, la neta, ya es hora. Si hace hambrita, Ya fue, ya fue, ya fue. Ya hay que desconectarnos, ¿no? Yo jalo. Las mamadas, pues ya se va a acabar, güey. Vámonos. pues ya no estuvo por 15 minutos, ley del cuarto. Son Efi. Nota que donde no regrese yo me quedé aquí como es como pinche novio de rancho, o dar coraje, güey.
No, no se escucha. No. Sí. Amigos, ¿qué pasó? Profe, no se escucha nada. Bueno, ¿me escuchan, jóvenes? Bueno, Ya, ¿ya sí, se escuchan? después A de ver. 20 minutos. Entonces, ahí está. Para lo que era de las operaciones, en la resta de vectores lo podemos plantear a partir de la suma. Si nosotros tenemos a menos b, estuvieron checando esta parte de los conceptos de los vectores, es que el negativo cambia el sentido del vector. La magnitud y la dirección permanecen igual y solo cambia el sentido. Es decir, en vez de ir hacia la derecha, va hacia la izquierda. En vez de ir hacia arriba, pues iría hacia abajo. ¿Sí? Entonces, a partir de eso podemos hacer nosotros la suma y nos quedaría entonces algo como lo siguiente. La suma es tenemos así el vector A y tendremos nuestro vector B de este lado. Que partan del mismo punto. Más o menos aquí está el B. Entonces el vector menos B estaría en esta dirección, en sentido opuesto, como si fuera la continuación, pero para el otro lado. ¿Sí? De tal manera que este sería el vector A. Este vector B lo voy a poner punteado para que sea más claro. Ay, caray. Este sería el vector menos B. Perdón, este de aquí sería B. Y este de acá, partiendo aquí del punto inicial, este de aquí sí sería menos B. ¿Sí? Tiene el mismo tamaño, misma magnitud y dirección que la anterior, solamente que está en el sentido contrario. Y entonces ahora sí, la suma por el método del paralelogramo para estos dos vectores que están partiendo del mismo punto, el A y el menos B, pues hay que completar este paralelogramo. Sería un vector paralelo a este de aquí, un vector paralelo a A, pero que pase por el punto final, y quedaría algo como eso. Entonces, la suma, en este caso es la resta, porque se está haciendo con el vector menos B, quedaría este de acá. Este de aquí sería mi vector A menos B. Entonces, si nosotros observamos con el método del paralelogramo, ¿sí? Podemos formar nosotros dos operaciones. La suma, ¿sí? La suma vectorial nos la va a dar la diagonal mayor de ese paralelogramo y la resta es la otra diagonal. Es esta que estaría uniendo aquí estos dos vectores. Entonces,
Así la podremos ver de forma gráfica. ¿Sí? ¿Sí más o menos queda claro? Profe. Sí, profe. Gracias. La otra de las operaciones es la multiplicación. Y en este caso, la multiplicación con vectores, vamos a ver que hay 3 tipos de multiplicación. ¿Sí? El primero de los casos es la multiplicación de un vector con un escalar. ¿Sí? Si aquí nosotros tenemos, por ejemplo, si yo tuviera aquí que fuera mi vector A, entonces este vector A si yo multiplico por un escalar, eso lo voy a indicar con un puro número seguido del vector. No necesito puntos, cruces, paréntesis, nada. Simplemente así. Yo puedo decir un medio de A. Y ese vector, un medio de A, ¿sí? Me está diciendo que estoy multiplicando un escalar, que es un medio, por el vector A. Entonces, el efecto que va a tener es que me está diciendo, quiero la mitad del vector A. Entonces, yo tengo que tomar el mismo vector, pero la mitad de tamaño. No debe de cambiar la inclinación, es decir, su dirección, ni su sentido. Y ese sería el vector un medio de A. ¿Sí? Si yo indico 2 veces A, 2 veces A, entonces me está diciendo el doble del vector A. Entonces debería de tomar yo con la misma dirección y sentido, pero al doble de tamaño. ¿Sí? Y ese sería mi vector 2A. Hace un momento mencionábamos, para hacer la resta de vectores, estábamos utilizando multiplicar por un -1, por un signo menos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo aquí un menos 3 medios de A, está dándose aquí 2 efectos. Uno, multiplicar por una cantidad, es un vector por un escalar, ¿sí? Que lo que debe de afectar es ¿sí me escuchan y me ven, jóvenes? Porque vi un mensaje que se desconectó. Ok, gracias. Ese menos 3 medios de A me está diciendo, tengo que multiplicar, estoy multiplicando un escalar por un vector, le va a afectar el tamaño, ¿sí? Y el signo, es decir, va a estar en sentido contrario de un tamaño diferente. 3 medios es más o menos que 1. Más. Es más. Es más. Es más, ¿no? 3 medios sería 1.5. Entonces, este vector tendrá que estar de este tamaño, ¿sí? O sea, 1.5 veces este vector A de acá, ¿sí? Pero el signo menos me va a indicar que debe de estar en el sentido opuesto, es decir, hacia abajo. Entonces, ese sería el vector 3 medios de A. Y ese sería el primer tipo de multiplicación, lo que es la multiplicación de un vector con un escalar. Lo único que le va a afectar son
la magnitud. Dirección y sentido se maneja igual, a menos que esté multiplicado por un menos, que sí cambiaría su sentido, pero no su dirección. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profe. ¿Todo bien? Déjale Todo tomo bien. screenshot. Ya no me sale su pantalla. ¿Ya no se ve mi pantalla? No, yo no la veo. Yo sí la veo. Yo no. A ver, chéquenle, según me marca, sí se está compartiendo la Ya, pantalla. ya se compartió. ¿Sí? Profe. Pues creo que en este formato me parece que es más práctico, pues, que nada más estar leyendo PDFs, ¿no? Yo lo veo así, es prácticamente el formato como si estuviéramos en el salón de clase, ¿no? Mientras lo vamos haciendo, ustedes van tomando notas. Cuando estamos haciendo un ejercicio, pues se va viendo cómo se va resolviendo paso a paso. Y creo que es más claro que si nada más está dado un ejemplo, ya donde están todos los pasos, pues a lo mejor sí lo entendemos claramente, pero funciona más, se nos graba más, lo entendemos mejor cuando lo vamos haciendo. Entonces, más o menos este va a ser el formato en el que vamos a estar trabajando. Para mí incluso sería más cómodo, pues, darles un capítulo, ¿no? Y ahí está el PDF y leerlo y ya después nada más hacer ejercicios, pero creo que es importante entenderlo. No, sí, yo creo que es más efectivo así, ¿no? O sea, así en el momento que surja una duda, pues también con toda confianza me pueden preguntar. E incluso aquí pueden hasta participar, ¿no? Buscamos la forma de que puedan ustedes contestar o compartir sus pantallas, ¿no? De alguna manera. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, profe. todo bien. No, profe. No, profe. Bueno, si no hay dudas y, bueno, antes les iba a preguntar si saben de alguno de sus compañeros que no es por algo no esté inscrito en este curso y que sí esté tomando o debiera estar tomando la materia, díganle que sí estamos trabajando, que cheque, que lo den de alta para poderlo dar de alta yo aquí en el grupo de Teams también. ¿Vale? Bueno, si no Había hay un más. compañero Sí. que se Ajá. llama Javier Chávez Silva y creo que ahí le hacía falta que lo metieran. Javier Chávez Silva. Déjame tomo nota entonces. Sale. Lo checo para, si ya está dado de alta allá en el SG, lo doy de alta aquí. Gracias. Sí, profe, nada de qué. Sale. Entonces, si no hay más, pues los dejo. Nos vemos el día de mañana. Que tengan muy buena tarde. Gracias, maestro, igualmente. Gracias, profe. Bye. Que estén bien.